Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Acuario, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Acuario. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Acuario. Muy bien, cariño. Mi querido Acuario, he visto muchos cables de alta tensión largo y cartas. Y cartas, mi querido Acuario. ¿Hay algo que tú quieres saber? ¿O hay algo que a lo mejor tu intuición te está diciendo? ¿O de repente tú sospechas que una persona te oculta algo? ¿O que de repente una persona te está sintiendo, te está pensando? Pero tú tienes algo en tu cabecita, mi querido Acuario, la cual estás pensando, pensando, pensando. Sinceramente, Acuario, tienes que hacer caso de tu intuición. Si hay una vocecita interna, si tú sientes que esta persona te oculta algo, que esta persona te está pensando o que a lo mejor de repente las cosas no son tan claras, tienes que hacer caso de tu intuición. Cariño, hay algo que te está comiendo la cabeza y te están dando la razón, mi querido Acuario. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, mi querido Acuario. Carta guía, carta consejo, mi querido Acuario. Vamos a ver, cariño. Me sale la carta del 7 de oros, cariño. Muchos de vosotros piensan que posiblemente esa persona solamente ha estado contigo por interés, que también puede ser el caso, o porque quiere conseguir algo. No todo tiene que ser económico. A lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy conociendo una persona, pero a veces tengo esa percepción que esta persona solamente quiere estar conmigo por una aventura. No quiere algo real. Tu intuición te está diciendo algo. Richard, a veces siento que esta persona solamente me busca cuando necesita ayuda. Tu intuición te está diciendo algo, mi querido Acuario. Porque esta carta, cariño, es una carta que nos hablan de las monedas de oro, y aquí este personaje necesita ayuda, Acuario. O puede ser que esa persona, cariño, está siendo sincero, sincera y necesita tu ayuda. Pero quizás tú me dices, Richard, ¿y quién me ayuda a mí? Que también es un punto. Y por último, siempre se acerca solo cuando necesita mi ayuda. Acuario. Vamos a ver qué más me dice el tarot de la New. Vamos a ver, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Acuario. La carta de las de pentáculos. Alguno de ustedes, Acuario, posiblemente me dice Richard, yo me he cruzado con esta persona. Nos hemos visto cara a cara. Y siento que hay algo que esconde. Haz caso de tu intuición, Acuario. Hay una persona, Acuario, que te observa mucho. Hay una persona que está pendiente de ustedes. Vamos a ver cuáles son sus intenciones. A lo mejor es una persona, cariño, que está enamorado de ustedes o enamorada. Pero también puede ser una persona que a lo mejor está vigilando tus pasos. Por eso vamos a ver cuáles son sus intenciones.
también con la respuesta con el tarot egipcio. Porque aquí, cariño, hay un personaje que observa, ¿ves? Hay un personaje que no te quita la mirada, que está pendiente de tus pasos, de tus movimientos. No sé si ustedes de repente están lidiando con un Sagitario, pero ahora que recuerdo, hay un mensaje similar en el signo de Sagitario o tu ascendente Sagitario. Te recomiendo que lo veas si quieres, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. ¿Qué más me dicen? Acuario. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dicen? La carta del 3 de bastos. Muchos de ustedes, Acuario, sienten que esta persona posiblemente no es trigo limpio. Es como que tú me dices, Richard, yo siento que esta persona está haciendo algo en mi contra. Yo siento que esta persona solamente quiere una aventura conmigo. No todo tiene que ser magia. También puede ser pasional. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 3 de bastos, cariño. Es una persona que se deja llevar mucho por los placeres de la vida. Una persona que se deja llevar mucho por la ambición también. Ambición que a lo mejor este personaje, cariño, quiere algo tuyo. Ten cuidado con los robos también. Ten cuidado, cariño, con las estafas. Ten cuidado, mi querido Acuario. Es esto. Y también, si una persona siempre está por ti, si una persona siempre te está buscando, por el momento lo que siente él o ella es más pasional, la cual tampoco tiene por qué ser malo, cariño. ¿Vale? Porque al fin y al cabo, si vosotros recién se están conociendo, es normal que esta persona recién esté viendo el terreno, esté viendo si realmente funcionan las cosas entre ustedes o solamente van a tener lo que es una aventura. Así como tú desconfías, Acuario, así como tú desconfías, ellos también desconfían. Entonces, no hay nada de malo que esta persona sienta pasión por ti. Si tú de repente me dices, Richard, pero no, yo lo amo. Pues que recién se están conociendo quizás. Entonces tienes que hacer lo que es un balance, mi colágeno, ¿vale? No te desesperes. No quieres hacer tu lista de invitados. Richard, llevamos 2 semanas conociéndonos. Ya quiero conocer a sus padres. No. Deja que todo se ponga en orden, mi querido Acuario. Deja que el amor siga creciendo más, que se sigan conociendo más, Acuario. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dice. La carta de Rey de Espadas, mi querido Acuario, corazón. Siento, mi querido Acuario, que también hay una persona con la cual de repente vosotros solamente habían tenido algo pasional, pero ha habido un cambio ahora. Es como que esta persona te dice, por favor, dame una oportunidad. Es cierto que he cometido lo que es un error. A lo mejor estaba contigo y a la vez estaba con otra persona y pues, cariño, lo fastidió. Y ahora se da cuenta que necesita estar con ustedes. Porque hay una persona que también está avergonzado por lo que ha hecho. Hay un personaje que está avergonzado, Acuario. Puede ser que esta persona que te está observando, que tú me dices, Richard, ¿por qué ahora me observa luego de lo que me ha hecho? De la traición que ha habido con esta persona. Porque esta persona se da cuenta, pues, Acuario. Se da cuenta que ha cometido lo que es un error. Y por eso que te busca. Pero bueno, si tú me dices, Richard, yo no soy de perdonar, pues ya es tu decisión. Pero aquí yo veo que una persona se arrepiente. Por eso que te mira, por eso que te observa, por eso que a lo mejor de repente está viendo tus estados, está preguntando por ti y tú ya no confías. Esa es otra cosa, cariño. Es normal que estés desconfiada, desconfiado, pero esta persona está arrepentido, está arrepentida. Va a depender de ti, ¿vale? Si tú quieres le das una oportunidad, si tú quieres no. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Acuario, cariño. Déjame arreglar las cartas. Muy bien. Respuesta en el tarot egipcio, Acuario. Respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos, vas a elegir uno de ellos. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de loco es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2.
La carta del juicio es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis o otro Acuario. Iniciales. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. La letra F, la letra M o W, la letra X. Muy bien. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Dice, despliega tus alas. El arcángel Ariel te está acompañando en esta semana. No te aferres a este momento. La ocasión es propicia y estás a punto de levantar vuelo. Te está diciendo, cariño, no te aferres a situaciones que tú has vivido y tienes que pensar en futuro. Cariño, date lo que es una oportunidad. No te quedes con ese mal recuerdo. Si una persona cometió lo que es un error y esta persona viene con todas las buenas intenciones, que tú le des una oportunidad, ¿por qué no le das una oportunidad? Cariño, ¿tú eres perfecta? ¿Tú eres perfecto? No, nadie es perfecto. Pero si tú me dices, Richard, no, es mi vida, pues se respeta también, ¿vale? La última palabra lo tienes tú, mi querido Acuario. El otro punto, mi querido Acuario, también me dicen que tienes que salir de tu zona de confort. No te quedes en tu zona de confort. Si tú de repente, cariño, te sientes un poco estancado o estancada en una situación, tienes que buscar nuevos aires, nuevas aventuras, nuevas oportunidades, mi querido Acuario. Vamos a continuar, cariño. El arcángel Ariel te acompaña en esta semana. Voy a cambiar de mazos. Un momento, corazón de melón. Cariño, pues mira, todos vuelven de la tierra en que salieron, del embrujo incomparable de su amor. A ver, cariño. Vamos a ver qué me dicen el tarot de los ángeles guardianes. Acuario. Me sale la carta de la reina de aire, brillante, experimentado, gracioso. Siento, mi querido Acuario, que tú me dices, Richard, perfecto, esta persona viene, esta persona se arrepiente, pero sinceramente, Richard, yo no quiero complicarme la vida. Ya he pasado por esa situación, no quiero dramas. Me sorprende de ti, sinceramente, ¿vale? Pero bueno, cariño, a lo mejor estás evolucionando o te das cuenta que no lo quieres realmente esa persona. O simplemente me dice, Richard, yo no puedo perdonar una traición. Porque esta carta, cariño, es que tú no quieres complicarte. Tú quieres estar bien contigo mismo, con tu entorno, con tu familia. Tú estás bien solo, tú estás bien sola. Tú quieres vivir la vida. Y me parece fantástico, Acuario. Pero ¿ves cómo pasan las cosas? Cuando uno ya no espera nada de nadie, cuando uno tiene seguridad en su vida, todo el mundo vuelve. Todo el mundo, mi querido Acuario, quiere lo que es una oportunidad. Así funciona, cariño. Así funcionas. Más me pegas, más te quiero. Cuando tú estás detrás de una persona, te ignoran, cariño. Pero cuando tú simplemente te das tu valor, te das tu lugar y ya no quieres nada, cariño, o has conocido a otra persona, ahí están ellos, detrás. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. Acuario. La carta del 8 de fuego, velocidad, actividad, multitarea. Esta persona, cariño, que te viene a pedir lo que es una oportunidad o que quiere empezar algo contigo, viene con fuerza, no se rinde, no se va a rendir, Acuario, no se va a rendir hasta que tú lo escuches o le des lo que es una oportunidad. Es una persona que con mucho carácter y con ganas de poder tenerte en su vida, mi querido Acuario. Cariño, no se va a rendir, ¿vale? Inclusive, yo podría decir que va a estar como un poco hostigosa, como que me dice, Richard, por favor, Richard, no quiero saber nada de esta persona. ¿Por qué insiste? Porque ahora tú lo rechazas, pues. Por eso te insiste, guapa, guapo, porque ahora tú lo rechazas. Vamos a ver qué me dicen, cariño, economía. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Me sale la carta del 9 de copas. Hay una persona que te va a ayudar económicamente, o hay una persona que siente algo por ti y te va a ayudar lo que es económicamente o en el trabajo. Porque me sale la carta del 9 de copas, cariño. Es una persona que te aprecia mucho, o a lo mejor hay un ascenso, ¿por qué no?
La carta del 2 de bastos. Esta situación, cariño, va a traer celos, ¿ves? Porque aquí hay un enfrentamiento, corazón. La carta también del 10 de bastos. Pero sin embargo, cariño, aunque los perros ladren, este personaje va a apostar por ustedes. Cariño, si tú de repente estás lo que es en una entrevista de trabajo, posiblemente, cariño, tú le vas a caer muy bien a la persona con la cual tú vas a hacer una entrevista y te van a dar ese trabajo. Pero es cierto, cariño, que mucha gente dentro de ese lugar posiblemente tenía sus favoritos, pero no, ese trabajo va a ser para ti. Si tú en este momento buscas lo que es un ascenso, puede ser tu jefe, tu jefa o una persona que tiene poder y que siente algo por ti, mi querido Acuario, te va a dar esa oportunidad. ¿Vale? Hay alguien que te ayude en la parte económica. Si tú me dices, Richard, no tengo trabajo, ¿vale? No conozco a nadie, solo mi madre y mi padre, pues tus padres o un familiar te va a ayudar económicamente para que puedas, cariño, salir adelante lo que es en la parte económica. Vamos a ver las características, corazón. Vamos a ver, Acuario, cariño, que Dios y el universo me ayude. Las características, Acuario. Para muchos de ustedes, cariño, no hay contacto con una persona de elemento aire, Libra, Géminis, otro Acuario. Esta persona te recuerda, pero en estos momentos, cariño, no es propicio hablar con él o con ella porque está resentido o resentida. Puede ser que viva lo que es en una isla o vosotros viven en un lugar donde el terreno es árido. La carta del 4 de bastos. Te vas a encontrar con una persona muy especial. Vas a sentir mucha química con él o con ella. Puede ser de elemento fuego. Leo, Aries, Sagitario. Es una persona que está de paso o tú de repente vas a estar de paso. Vas a hacer turismo o ellos hacen turismo. Una persona que tiene que viajar constantemente. Puede ser también lo que es una persona famosa o famoso. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Están en un lugar donde el clima actualmente es favorable. La carta del 8 de espadas. Hay una persona que te oculta algo. Esta persona, cariño, a veces no puede con su conciencia. Quiere decirte toda la verdad. Pero sin embargo, cariño, hay personas en su entorno que lo amenazan. O simplemente, cariño, puede ser que lo presionan para que no te diga nada, Acuario. Esa persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. No supera los 30 años, pero tú toma lo que mejor suene porque a lo mejor supera los 30 años. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, cariño. Este personaje, corazón, inclusive llega a lo que es a tu casa, mi querido Acuario, ¿vale? Te quiere decir algo, pero lamentablemente alguien lo presiona. La carta del caballero de bastos. En una reunión o en una fiesta vas a conocer a una persona con la cual su vida está relacionada con el espectáculo o la música. Esta persona, cariño, puede ser otro Sagitario. Puede ser también lo que es Leo o Aries. O simplemente, cariño, su mundo está relacionado con la actuación, la música o una persona famosa. Cerca de la playa, cerca del mar, cariño. El clima es agradable para vosotros dos. Bendiciones, mi querido Acuario. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Te quiero, cariño. ¿Ves? Todos vuelven, Acuario. En su momento te chotearon. En su momento te trataron como plato de quinceañera. Te comieron y te descartaron. Pero ahora, cariño, vuelven prácticamente por la yapa. Te quieren, cariño. Hasta la vista. Sé feliz, Acuario. Gracias por tu apoyo.